tálamo, como les expliqué la semana pasada, tiene en su interior algo que se llama lámina neuronal interna, que sirve para dividir el tálamo en lóbulos. Ese tálamo, la lámina neuronal interna, tiene a unos núcleos que se conocen como los núcleos intralaminares, que son los responsables de formar lo que conocemos como el sistema reticular activador ascendente. Dentro del lóbulo lateral que está acá, nosotros tenemos dos complejos nucleares. Uno que le voy a dibujar de color azul, que representa el complejo dorsal de núcleos, y el complejo dorsal de núcleos, ¿qué tiene o qué hace? El complejo dorsal de núcleos va a estar relacionado con información audiovisual. Entonces, eso que estamos viendo allá se llama complejo dorsal de núcleos. Y el complejo dorsal de núcleos tiene que ver con la porción o el procesamiento de la información visual. Cuando ustedes hablan del pulvinar, que ustedes lo van a mencionar, no sé si es aquí con práctica, el pulvinar está en el complejo dorsal de núcleos. Y vamos a tener de color rosado acá al complejo ventral de núcleos. El complejo ventral de núcleos va a tener dos núcleos motores y un núcleo sensitivo. Tenemos al núcleo ventral anterior, que es un núcleo motor, al núcleo ventral intermedio, que es un núcleo motor, y vamos a tener a dos elementos. Uno que le voy a dibujar o pintar de color celeste, que va a estar acá, y otro que le voy a pintar de color morado. Esos dos elementos forman parte de los núcleos sensitivos del tálamo. Esos elementos que ustedes están viendo allí de color celeste y de color morado corresponden básicamente a los núcleos sensitivos de la porción lateral del tálamo. Por un lado tenemos al de color celeste, que se conoce como el núcleo ventral posterolateral, que va a agarrar la información sensitiva del cuello para abajo, y el que está de color morado, que parece rosado allá, es el núcleo ventral posteromedial, que va a encargarse de agarrar la información sensitiva de la cara, es decir, del cuello para arriba. El núcleo ventral posterolateral se encarga de toda sensación o toda parte sensitiva que esté del cuello para abajo. El núcleo ventral posteromedial va a ser lo mismo para la cara. Si te ruña un gato en la cara, tú lo sientes por el núcleo ventral posteromedial. Si te ruña un gato en la mano, tú lo vas a sentir por el núcleo ventral posterolateral. Ahora que aclaramos esto, vamos nuevamente hacia abajo y vamos a tener aquí y acá a los dos lóbulos laterales. Lóbulo lateral acá, lóbulo lateral acá. Dentro del lóbulo lateral nosotros tenemos al núcleo ventral posterolateral y acá vamos a tener al núcleo ventral posterolateral, que lo vamos a resaltar de color rosado también. Entonces tenemos al núcleo ventral posterolateral, que vendría a ser la tercera neurona de estas vías. Entonces nosotros tenemos a la tercera neurona de la vía de Gracilis, de la vía cuneiforme, a la tercera neurona del lentisco medial, que es el núcleo ventral posterolateral de ambos lados. Entonces, esa información del lentisco medial va a llegar al núcleo ventral posterolateral, como estamos viendo acá. Es decir, la información del lentisco medial llega al núcleo ventral posterolateral, y eso va a ser lo siguiente. De acá, esta información pasa para acá, y del otro lado, esa información va a llegar hasta acá. Una vez que eso pasa, tenemos que hablar y tenemos que decir que al lado del tálamo nosotros encontramos un elemento que vamos a mencionar después, que se conoce como el núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene dos porciones, una porción medial y una porción lateral, que lo vamos a ver acá. Eso que estamos viendo allá se llama núcleo lenticular, que forma parte de los ganglios basales y que va a tener un rol muy importante en la vía motora que le vamos a siguiente viendo. Entonces tenemos una porción medial y una porción lateral. ¿Y por qué lo explico? Porque entre el tálamo que está acá y el núcleo lenticular o lentiforme, nosotros encontramos a la cápsula interna que vimos en la clase pasada. Entonces tenemos cápsula interna de un lado, allí, y la cápsula interna del otro lado que está acá. Y por motivo de espacio no puedo hacer la otra. Entonces tenemos una cápsula interna ahí y otra cápsula interna acá. ¿Y qué pasaba con la cápsula interna? Nosotros ya sabemos que la cápsula interna tiene una porción sensitiva y una porción motora. Cuando ustedes hablen de la vía corticospinal, cuando hablemos de la información descendente motora del cuello para abajo, vamos a decir que esa información va a pasar exclusivamente a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Cuando hablamos de algo descendente motor del cuello para abajo, estamos hablando de la vía corticospinal. Corticospinal directa, corticospinal indirecta, corticospinal cruzada. Estamos hablando del brazo posterior de la cápsula interna. Todo movimiento motor, todo movimiento voluntario motor del cuello para abajo pasa por acá, por el brazo posterior de la cápsula interna. Cuando usted quiere sonreír, cuando quiere guiñar el ojo, cuando quiere, yo qué sé, hacer lo que tú quieras con la cara, cualquier movimiento motor, eso pasa por aquí, por
por la rodilla. Entonces, cuando hables de la vía corticonuclear, cuando hables de la vía corticobulbar, esa información va a pasar por la rodilla de la cápsula interna porque es información descendente motora. Y nosotros que ya vimos las vías sensitivas, la información del núcleo ventral posterolateral que llevaba la información del menisco medial en este caso, va a pasar núcleo ventral posterolateral y va a ascender por la cápsula interna en su brazo anterior. Entonces, el núcleo ventral posterolateral, esa información va a pasar desde allí y va a pasar por el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, esto va a pasar desde el núcleo ventral posterolateral que está aquí, acá, hasta el brazo anterior, pasa por aquí, pasa por acá y posteriormente asciende por allí y asciende por acá. Lo que nosotros veríamos del otro lado también. Entonces vamos a dibujar una brazo. Y vamos a ver cómo la información también de acá pasa al lado contrario y posteriormente asciende. Y una vez que asciende esa información tiene que llegar hasta un lóbulo, que es el lóbulo parietal. Entonces tenemos lóbulo parietal acá y lóbulo parietal acá. Tenemos lóbulo parietal. Tenemos acá a la 3,1,2 por el área sensitiva primaria y por la corona radiada toda esa información va a llegar y va a estimular al lóbulo parietal, lo que va a hacer que nosotros podamos hacer conscientes las vibraciones de alta y baja frecuencia, la vibración, el estímulo del tacto fino, el estímulo del estiramiento. Todo eso va a ascender por la cápsula interna, como estamos viendo acá, y una vez que llega al área sensitiva primaria, nosotros podemos decir que esa información se volvió consciente. Es decir, que antes de que llegue al área 312, esa información no era concientizada por el encéfalo, así que nosotros no la percibimos. Ahora, para hablar de la vía lepticomedial de la columna dorsal, porque ese es el nombre completo, tenemos que hacer todo el recorrido. Entonces ustedes ya saben, cuando hablamos de la vía lepticomedial, nosotros hablamos de 4 sensaciones principales que forman el EPP: vibración de alta y baja frecuencia, tacto fino, presión y propriocepción. Cada uno de estos estímulos es captado por un receptor diferente. Pacini, vibración de alta frecuencia, que es cualquier vibración que va de 200 a 500 Hz. Meissner, vibración de baja frecuencia, que es cualquier vibración que vaya de 20 a 50 Hz. Ruffini, que es estiramiento, e Ivo, que es tacto fino. Toda esa información llega al ganglio de la red dorsal. De T6 hacia abajo se forma la vía de color naranja, que corresponde a la vía de Gracilis. De T6 para arriba se forma la de color verde, que es la vía uniforme. Y dividiendo las dos tenemos al tabique intermedio posterior. Esa información asciende nuevamente hasta llegar a la porción más dorsal del bulbo raquídeo, donde encontramos a los tubérculos de Boll o Gracilis y al tubérculo uniforme o de Burgach. Las vías de Boll y de Burgach llegan e ingresan al tronco por la parte de atrás, y una vez que ingresan a la parte posterior, eso hace que la vía sufra un giro de 90 grados en contra de las manecillas del reloj, lo que hace que lo que estaba medial pase hacia arriba y lo que estaba lateral pase hacia abajo. Eso solamente va a ser aquí, en ese elemento que se conoce como el entrecruzamiento sensitivo mayor o las fibras arcuatas internas. En las fibras arcuatas internas se ordena de esta forma y va a ser súper momentáneo, no va a durar mucho. Una vez que se descruza, la información va a ascender por la línea de color rosado y de color amarillo, ya como el menisco medial. Y la información del menisco medial va a tener ordenado al tracto de Boll y Burgach de la forma opuesta como estaba ordenada en la médula, de tal forma que Burgach queda medial y Boll queda lateral. Esa información asciende hasta que llega al tálamo, al núcleo ventral posterolateral, como información del cuello para abajo. Recordemos que la información del cuello para arriba va a pasar al núcleo ventral posteromedial, que es el que se encarga de cualquier sensación o cualquier estímulo sensitivo a nivel de la cara. El núcleo ventral posterolateral agarra esa información y la va a mandar por el brazo anterior, que es exclusivo para la información ascendente, para que posterior a esa información ascienda, como estamos viendo acá, y llegue a la corteza sensitiva primaria o al área T1-2. En este caso, nosotros vemos que primera neurona de la vía es el ganglio de la red dorsal. Segunda neurona de la vía corresponde, si es vía de Gracilis, al núcleo de Gracilis. Si es vía del uniforme, núcleo uniforme. La tercera neurona de las dos vías va a ser el núcleo ventral posterolateral, y la cuarta neurona de las dos vías va a ser la información que llega, pero la cuarta neurona va a ser la corteza sensitiva primaria o el área T1-2. ¿Por qué me importa que sepan esto? Porque la semana pasada nosotros conversamos sobre los daños que ocurrían en la vía o el sistema
al sistema del disco medial. Ya sabemos que cualquiera de esos receptores que nosotros estamos viendo acá, en caso de tener alguna enfermedad que sea desmineralizante o que afecte al axón, va a presentarse como una sensación anormal. Es decir, cuando se daña el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Mason, el de Ruffini o el de Higo por un daño o por un aumento en la T3 y la T4, por una disminución en la T3 y la T4, por un aumento en la glicemia que daña el nervio, o cuando tengamos enfermedades autoinmunes que dañen el nervio, la persona va a desarrollar lo que conocemos como ardor, calambre y hormigueo, que se conocía como parestesia. Entonces las parestesias son los daños o es la sensación de ardor, calambre y hormigueo que se produce cuando se dañan los axones de la vía de Golgi de Burgos. Es decir, cuando la vía de Golgi de Burgos se daña por el aumento de glicemia, por la tiroides, el 34, por causas metabólicas como la cirrosis del hígado, todo esto va a hacer que el paciente sienta sensaciones anormales, porque las sensaciones que nosotros captamos son reguladas por estos receptores. Entonces, si se daña el receptor y si el receptor y el axón se daña, el paciente va a tener este ardor, calambre y hormigueo. ¿Y qué sucedía? Porque la persona, ¿qué hacía también la vía del disco medial? Se encargaba de darnos a nosotros el espacio de 3 dimensiones, la propiocepción. Y cuando este espacio en 3 dimensiones se pierde, recordemos también que la persona puede presentar pérdida del equilibrio, que también ocurre en las personas diabéticas. Entonces nosotros tenemos que recordar que la explicación clínica de la vía del disco medial se basa en eso, en la aparición de sensaciones anormales, que son las parestesias, ardor, calambre y hormigueo, y en la pérdida del equilibrio que ocurre en estas personas. Tú regulas la enfermedad de base, controlas la enfermedad de base, la sintomatología desaparece. Es decir, por más que la diabetes no se cure, la polineuropatía diabética sí se cura. El paciente deja de sentir. Y si tienes dolor aparte de la parestesia, eso se llama agroparestesia. ¿Cómo se trataba? Gabapentina, dosis altas al inicio con alto terapia. Gabapentina, complejo. Y en el transcurso de una semana el paciente mejora. Y dice gracias. Ahora que nosotros acabamos de ver la vía, les pregunto, ¿tenemos alguna duda sobre la vía del disco medial? ¿Todo claro? Entonces, ahora que completamos la vía del disco medial, yo voy a arreglar el documento para poder hacerlo disponible, que todo el mundo tenga el documento igual. Por eso nosotros ahora vamos a entregar la práctica. Ni siquiera por ahorita con las placas de